Nunca pensé que una secadora de universidad me iba a enseñar más sobre justicia que una clase entera de ética. Yo solo quería ahorrar monedas, secar mi ropa y seguir con mi día. Pero en menos de 10 minutos, terminé mirando mi sudadera empapada en refresco y planeando una venganza con una bolsa de Doritos. Yo vivía en dormitorios, y la lavandería ahí era guerra pura. No era voy, lavo y ya, era estrategia, calcular tiempos, apartar máquina, volver justo antes de que acabara el ciclo para que nadie te tocara la ropa. Porque sí, había gente que no respetaba nada. Ese día yo hice todo bien. Metí mi ropa, pagué la secadora, puse cronómetro y regresé unos minutos antes, hasta con mi bolsita de Doritos tamaño snack en la mano, sintiéndome el adulto más responsable del edificio. Y apenas entré al cuarto de lavado, sentí ese golpe en el estómago que te da cuando sabes que algo está mal antes de verlo completo. Mi secadora estaba abierta. Mi ropa no estaba adentro. Estaba tirada sobre una mesa al lado, en un montón arrugado. Ya eso me había encendido, pero cuando me acerqué, vi lo peor, la mesa tenía un charco de refresco. Mi ropa, que casi estaba seca, ahora estaba húmeda, pegajosa y con un olor dulzón horrible a Pepsi tibia. Me quedé unos segundos en silencio, con la bolsa de Doritos en la mano, procesando que alguien no solo me sacó la ropa antes de tiempo, sino que además la dejó sobre un lago de azúcar. Y no era ay qué molestia. Yo estaba furioso de verdad. Furioso nivel acabo de pagar por secado y me toca volver a lavar absolutamente todo. Furioso nivel si hablo ahora, digo algo de lo que me voy a arrepentir. Respiré hondo, miré alrededor, y ahí la vi, la ropa de la otra persona seguía en la secadora de al lado, dando vueltas como si nada. Yo no soy de romper cosas ni de hacer daño de verdad. Pero sí creo, profundamente, en la mezquindad educativa. Esa clase de lección que no destruye, pero deja huella. Entonces hice lo más infantil y, al mismo tiempo, lo más poéticamente proporcional que se me ocurrió en ese momento. Abrí la secadora. Agarré mi bolsita de Doritos. La metí completa con su ropa. Cerré la puerta con calma. Subí la temperatura a fuego alto y dejé que el ciclo siguiera como si el universo hubiera firmado el contrato. No grité, no discutí, no busqué culpables ni monté escándalo. Solo me senté afuera, en el salón junto al área de lavandería, a esperar. Mientras esperaba, empecé a bajar pulsaciones. Hasta me dio risa nerviosa. Pensé, esto es ridículo. 2 adultos funcionales en una universidad, resolviendo conflictos textiles como si fueran villanos de caricatura. Pero también pensé en mi ropa otra vez, pegajosa, oliendo a soda rancia, y se me quitó la culpa rapidísimo. Yo ya había tenido mi consecuencia sin deberla. Lo único que hice fue asegurar que la otra persona también recordara que en una lavandería compartida hay reglas no escritas que se respetan o se pagan. Cuando por fin terminó el ciclo, la puerta se abrió y salió una chica con un cesto en brazos y una cara de furia que no se me va a olvidar nunca. Yo la vi sacar prenda tras prenda con marcas naranjas, con ese olor a botana caliente pegado en toda la carga, como si su ropa hubiera vivido dentro de una máquina expendedora. Ella estaba indignada, confundida, hablando sola, revisando cada cosa como si no pudiera creer lo que veía. Yo me quedé sentado, serio por fuera, pero por dentro con una mezcla rarísima de satisfacción, vergüenza y alivio. Fue uno de esos momentos donde sabes perfectamente que no actuaste con madurez, pero tampoco te arrepientes. ¿Fue elegante? Para nada. ¿Fue el camino emocionalmente más evolucionado? Claramente no. ¿Resolvió el problema de raíz? Tampoco. Pero en ese instante, con el olor a Pepsi todavía en mi ropa y el sonido de esa secadora de fondo, sentí que al menos el universo había dejado de estar inclinado de un solo lado. Y a veces, cuando te pisan sin razón, no quieres una conferencia sobre comunicación asertiva. Quieres una señal de que tus límites importan, aunque sea en versión crujiente, salada y color naranja neón. Al final me tocó relavar todo, perder tiempo y gastar más monedas, así que tampoco gané de verdad.
Pero desde ese día me quedó clarísimo que tocar la ropa de otra persona en lavandería compartida no es un detalle menor, es una falta de respeto directa. Y cuando cruzas esa línea, nunca sabes qué tipo de karma te está esperando en el siguiente ciclo. Yo aprendí a no confiarme, a llegar incluso antes, y a no dejar nada al azar en ese cuarto de guerra con Pelusa. Nunca pensé que una secadora de universidad me iba a enseñar más sobre justicia que una clase entera de ética. Yo solo quería. Si te digo que una vez una compañera de piso intentó controlarme tanto que acabó diciéndome con quién podía acostarme, ¿me creerías? Porque yo tampoco me habría creído que iba a aguantar eso. Pero cuando finalmente me puso un ultimátum, hice exactamente lo que me prohibió, y fue la noche más escandalosa de toda la casa. Todo empezó en segundo año de universidad, cuando yo tenía como 21 o 22. Al principio parecía una convivencia normal, hasta que empecé a notar que cada salida mía venía con interrogatorio. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora vuelves? Si no respondía rápido, ya iba mal. Si cambiaba de plan estando fuera, me caían mensajes larguísimos diciéndome que era una desconsiderada, una mala amiga, y soltándome todos los insultos posibles. Su favorito era *NT. Así, tal cual. Era agotador, porque no era una pelea puntual, era una tensión constante que me seguía incluso cuando no estaba en casa. Lo peor era el doble rasero. Ella podía meter gente a la hora que quisiera, hacer ruido, montar caos, y yo tenía que callarme. Una noche se quedó un grupo en el salón consumiendo coca hasta las 6 de la mañana, y yo empezaba a las 9. No dormí casi nada. Pero si yo quería traer a alguien a mi propia habitación, de repente eso le daba ansiedad. Imagínate vivir en tu casa como si estuvieras pidiendo permiso todo el tiempo. Llegué al punto de meter y sacar amigos a escondidas para evitar dramas. Me sentía ridícula en mi propio espacio. Y si yo salía sin ella, mágicamente aparecían emergencias. Siempre algo urgente, siempre algo que me obligaba a regresar. Si no volvía, la discusión era monumental. Me llamaba una y otra vez hasta que contestara. Una noche estaba en un concurso en un pub, por fin pasándola bien con mis amigos, y empezó a spamearme llamadas porque sonaba la batería de la alarma de incendios y ella estaba demasiado ansiosa para salir de su habitación. No solo eso, consiguió que alguien del bar fuera a buscarme para decirme que tenía que volver ya. Yo me fui, dejé el concurso, dejé a mis amigos, volví corriendo, y no había nada que hacer. La alarma necesitaba baterías nuevas, punto. Cuando le dije no tenía sentido que yo volviera, me miró y dijo, lo sé. Así, sin más. Ahí sentí que algo en mi cabeza hizo clic. Bueno, más bien se apagó. Me di cuenta de que no estaba conviviendo, estaba siendo manipulada. En medio de todo eso, yo empecé a salir con un chico que había conocido en la cola de un club. Cuando ella lo conoció, le cayó bien. Dijo que parecía un gran tipo. Yo pensé, bueno, al menos en esto no habrá problema. ¡Qué ingenua! En cuanto se dio cuenta de que yo me estaba acostando con él, de repente lo odiaba. Lo criticaba por todo, inventaba motivos, cambiaba el tono. Ya no era buen tipo, ahora era casi el enemigo público. Y yo sabía que en el fondo no era por él. Era porque yo estaba haciendo algo que no giraba alrededor de ella. La gota que colmó todo fue una noche en la que me dijo, muy seria, que si yo volvía a acostarme con él, dejaría de hablarme. Como si eso fuera una amenaza que me fuera a asustar. Como si su silencio no fuera justo lo que yo llevaba meses necesitando. No discutí. No negocié. No supliqué. Solo pensé, perfecto. Así que sí, lo hice. Volví a acostarme con él. Y no solo eso, me aseguré de que fuera imposible no enterarse. Fue una noche ruidosa, intensa, exagerada, absolutamente inconfundible, con ella en la habitación de al lado. No fue mi momento más elegante, lo sé. Pero fue mi forma de decir se acabó sin darle otro discurso, sin otra pelea, sin otro párrafo de insultos. Una frontera clara, por fin.
Después de eso, cumplió su palabra, dejó de hablarme. Y honestamente, fue glorioso. La casa se volvió más tranquila de inmediato. El aire era más liviano. Durante unas 4 semanas, hasta que me mudé, nos comunicamos por notas, como si fuéramos personajes de una comedia rarísima. Pero para mí esas semanas fueron las mejores que había tenido en esa casa, porque por primera vez no tenía que justificar cada paso, ni vivir pendiente de su estado de ánimo, ni correr a resolver emergencias inventadas. Con distancia, entendí algo que me costó mucho aceptar en ese momento: yo no era una mala amiga por querer tener mi vida. No era egoísta por salir, por enamorarme, por dormir, por invitar gente a mi cuarto, por no responder al instante. Solo estaba intentando existir con normalidad, y ella no soportaba no ser el centro de todo. Yo tardé demasiado en verlo porque confundí control con cercanía. Nunca pensé que mi venganza más satisfactoria iba a durar menos de 2 minutos y costar lo mismo que un panecillo en Greggs. No grité, no hice escándalo, no le devolví insultos. Solo le borré la existencia a un tipo que llevaba años haciéndole la vida imposible a mi mejor amigo. Esto pasó hace como un año, pero lo recordé clarísimo porque un día me puse a ver historias tipo Reddit y me regresó todo de golpe. Yo iba a una escuela católica, de esas donde todo el mundo opina de todo y nadie se calla, y ahí conocí a mi amigo, al que voy a llamar Dave. Dave es un hombre trans, y en ese momento ya era abiertamente trans, usaba su nombre, sus pronombres, estaba tratando de vivir en paz siendo quien era. Yo siempre estuve orgulloso de él, de verdad. Y no porque fuera valiente en modo frase de postal, sino porque yo vi de cerca lo difícil que fue todo. Había días en los que claramente estaba atravesando cosas pesadas que ni siquiera me correspondían contar, pero aún así aparecía, sonreía, seguía adelante, y seguía siendo un amigo increíble. Hoy le está yendo muy bien en una universidad de arte, y cada vez que pienso en eso me da una alegría enorme, como de justicia tardía. Pero en ese entonces, en la escuela, no era fácil. Como mucha gente lo conocía de antes de su transición, varios no respetaban su nombre ni su identidad. Y entre todos esos idiotas, había uno que voy a llamar Brad. Ese tipo no era el clásico bromista pesado, no. Era transfóbico, cruel y constante. A mí casi no me molestaba, pero con Dave era otro nivel, lo confundía a propósito con su género, soltaba comentarios horribles. Y tenía esa actitud de matón cobarde que se crece cuando ve que alguien está intentando simplemente existir. Yo me tragaba una mezcla rara de rabia e impotencia porque a veces quieres defender a tu amigo a puño limpio, pero también sabes que eso no arregla nada y encima puede empeorarle todo a la persona que ya está siendo atacada. Así que los años pasaron, salimos de esa etapa, cada quien siguió su vida, y yo pensé que ese tipo quedaría archivado en la carpeta mental de gente que no vale ni un segundo más de energía. Hasta que un día fui con mi familia a Greggs, una panadería del Reino Unido que me encanta, de esas paradas rápidas donde entras por algo simple y sales con la bolsa tibia en la mano. Estábamos haciendo fila, yo con hambre, en modo automático total, cuando levanto la vista y lo veo. Brad. Del otro lado del mostrador, uniforme puesto, sonrisa de atención al cliente, como si nada. Me quedé congelado un segundo. No por miedo, sino por ese shock rarísimo de ver a alguien de tu peor recuerdo en un contexto completamente normal, casi absurdo. Yo no suelo ser una persona vengativa ni mezquina, para nada. De hecho, casi siempre prefiero evitar conflictos. Pero esa vez, en ese segundo exacto, se me prendió algo adentro y pensé, hoy no te voy a regalar ni cortesía, ni nostalgia, ni el placer de actuar como si fuéramos conocidos. Entonces él me mira y me suelta, súper casual, oh, hola, ¿todo bien? Y yo, con la cara más neutra que pude, le dije, perdón, ¿te conozco? Se quedó un poco descolocado, pero siguió, sí, de la escuela, soy Brad. Yo lo miré como quien intenta ubicar a un extraño en el bus y repetí, lo siento, de verdad no sé quién eres. Ahí ya sentí el silencio raro en el aire, ese silencio que dura nada pero se siente eterno. Mis papás y mi hermana estaban al lado, viendo la escena, y yo los veía de reojo literalmente apartarse un poco para aguantarse la risa.
Creo que entendieron al instante que lo estaba haciendo a propósito y que no era un despiste. Brad intentó mantener su personaje simpático, pero ya estaba incómodo, y antes de que me fuera con mi panecillo dijo algo como, «Ah, qué incómodo, jaja». Yo solo tomé mi bolsa, le di las gracias como se las daría a cualquier persona que me atiende y me fui. Sin drama, sin elevar la voz, sin darle una escena para victimizarse. Cuando salimos, mi familia me preguntó quién era, porque querían la historia completa. Les conté todo, quién era Dave, cómo lo trataba ese tipo, las cosas que decía, lo asqueroso que fue durante esa época. Se murieron de risa, pero también entendieron perfecto por qué lo hice. Y sí, puede sonar pequeño, puede sonar infantil incluso, pero en ese momento sentí algo que no había sentido en años, que por una vez la balanza se inclinó, aunque fuera un poquito. Porque los matones suelen vivir con la idea de que su crueldad no tiene memoria, de que pueden reaparecer más tarde y saludarte como si entre ustedes no hubiera pasado nada. Como si. Nunca pensé que un puñado de colillas mojadas me iba a enseñar que la paciencia también se cobra con intereses. Yo solo quería sentarme en mi balcón en paz, tomar aire, regar unas plantas y seguir con mi vida, pero cada mañana abría la puerta y encontraba otra lluvia asquerosa de filtros quemados en mi piso. Lo peor no era la suciedad, era sentir que alguien arriba de mí había decidido que mi espacio no valía nada. Vivo en el segundo piso de un edificio de esos con balcones apilados, uno encima del otro como cajones mal cerrados. Desde hace meses, el vecino del piso de arriba fumaba en su balcón, en lugar de apagar sus cigarros como una persona normal, los dejaba caer al mío. Al principio pensé que había sido accidente. Yo recogía las colillas, hacía una mueca de asco, barría la ceniza y ya. Me repetía que no quería problemas, que quizá ni se daba cuenta, que mejor evitar drama. Pero una tarde vi una colilla todavía humeando junto a mi alfombra exterior, y poco después apareció una marca de quemadura, negra y fea, justo en una esquina. Ahí se me acabó la buena voluntad. Subí a su puerta y toqué. Cuando abrió, le expliqué tranquilo lo que estaba pasando, que sus colillas estaban cayendo en mi balcón, que ya me habían quemado la alfombra, que por favor dejara de tirarlas. Ni siquiera me dejó terminar bien. Me miró con esa cara de indiferencia que te hierve la sangre, se encogió de hombros y dijo algo como, tal vez el viento la sopla a veces. El viento. Claro. Como si el viento clasificara filtros y los enviara directo a mi piso con precisión de dron. Bajé sin discutir porque entendí perfecto el mensaje, no era descuido, era descaro. Ese día decidí que no iba a pelear gritando ni a perseguirlo por el pasillo. Si así quería jugar, yo también sabía jugar, pero con paciencia. Dejé de recoger colillas para tirarlas a la basura de inmediato. Empecé a guardarlas una por una en un frasco viejo de salsa para pasta que tenía en la cocina. Cada vez que encontraba una, la levantaba con una servilleta, la metía al frasco y cerraba la tapa. Con el tiempo, ese vidrio se volvió un museo del asco, filtros amarillentos, ceniza pegada, olor rancio. También tomé fotos de todo. Del suelo sucio, de la alfombra quemada, de cómo se acumulaban. No por obsesión, sino por si más adelante intentaba hacerse el tonto. Pasaron unos días y me llegó un correo del edificio. El viernes habría inspecciones de balcones por quejas de riesgo de incendio. Cuando leí eso casi me dio risa. Era la oportunidad perfecta y no pensaba mover ni un gramo de evidencia. Llegó el viernes y dejé todo tal cual estaba. La ceniza seguía en el piso. La quemadura en la alfombra, visible desde la puerta. El frasco, ya bastante lleno, lo puse sobre la mesa del balcón como pieza central. No adorné nada, no exageré nada, no inventé nada. Solo dejé que la realidad hablara sola. Cuando llegó la administradora de la propiedad, la hice pasar y le mostré primero la alfombra. Mira esto. Luego saqué el teléfono y le enseñé las fotos de días anteriores, con fecha y todo. Por último levanté el frasco de salsa como si fuera un trofeo triste. Ella se quedó mirándolo un segundo largo, después me miró a mí y soltó un guau que sonó mitad sorpresa, mitad ya entendí todo. No discutió, no minimizó,
No me pidió que tuviera paciencia. Solo asintió y subió por las escaleras. Unos 15 minutos después escuché arriba un portazo tan fuerte que vibró mi barandilla. Ni siquiera tuve que asomarme para adivinar que la conversación no había sido amable. Esa noche, al salir, lo vi en su balcón instalando uno de esos ceniceros de metal que se enganchan a la barandilla. Lo puso sin mirarme, en silencio, rapidito, como quien intenta arreglar tarde algo que siempre supo hacer bien. Y ahí confirmé lo que yo ya sospechaba. Él sí sabía perfectamente dónde debían ir las colillas, simplemente no le importaba hasta que le tocó pagar por su comodidad. Desde ese día, mi balcón quedó limpio. Sin filtros. Mojados, sin ceniza, sin olor a tabaco rancio al abrir la puerta. Volví a sentarme afuera tranquilo, y esa paz me supo mejor que cualquier discusión ganada a gritos. A veces la gente solo entiende cuando la consecuencia le llega directa al bolsillo, y por más triste que suene, esa fue la única forma de que respetara un límite básico. Yo no hice magia ni venganza de película. Solo dejé de encubrirle el desorden a alguien que no me respetaba, documenté todo, esperé el momento correcto y dejé que los hechos hablaran. Y al final, una multa hizo en minutos lo que mis palabras no lograron en semanas. Nunca pensé que un puñado de colillas mojadas me iba a enseñar que la paciencia también sé. Una mañana abrí la puerta para sacar el correo y casi piso otra vez la misma porquería al lado de mi buzón. No en la acera, no en el césped, no por accidente, justo donde yo tenía que pasar todos los días. Y ahí entendí que no era mala suerte, era una falta de respeto repetida. Yo vivo en un dúplex, y unas casas más abajo vive un tipo que sale siempre con su labrador enorme. Durante casi 2 semanas, cada mañana encontraba un excremento fresco junto al buzón, como si alguien hubiera marcado ese punto exacto en un mapa y dijera aquí. Al principio traté de ser razonable. Me dije que quizá alguien no se dio cuenta una vez, luego 2. Pero cuando algo te obliga todos los días a hacer ese pasito ridículo para no ensuciarte justo al recoger tu propio correo, deja de ser una molestia pequeña y se vuelve una provocación. Empecé a fijarme. No quería acusar a nadie sin verlo con mis ojos, así que una mañana me quedé mirando por la ventana con el café en la mano. Ahí lo vi clarito, el perro se puso en cuclillas frente a mi buzón, hizo lo suyo, y el tipo ni siquiera levantó bien la vista del teléfono. Dio una mirada rápida hacia atrás, como quien revisa si alguien lo está viendo, y siguió caminando como si nada. En ese
Acabo de pasar uno de esos momentos que te persiguen en la ducha durante años. Yo estaba en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, tranquilo, en modo turista sensible, cuando vi a una mujer con una niña pequeña y sentí que el universo me estaba poniendo una prueba rara. La miré 2 segundos y pensé, no puede ser, se parece demasiado a Natalie Portman. Yo tengo esa costumbre de hacer cumplidos a desconocidos cuando algo me sale genuino, sin mala intención, como para dejarle a alguien un mini buen rato en su día. Y en ese momento me pareció una gran idea acercarme. Estábamos en ese ambiente silencioso de museo, con pasos suaves, miradas largas a los cuadros, gente hablando bajito como si hasta el aire tuviera que pedir permiso. Ella iba discreta, sin maquillaje, cero actitud de mírenme, acompañando a su hija con esa calma de mamá que solo quiere pasar tiempo con su niña. Yo no pensé en nada de eso. Solo pensé en soltar mi comentario y seguir mi camino como un ciudadano amable. Me acerqué con cuidado y dije, casi en susurro, perdón por molestarte, ¿alguien te ha dicho alguna vez que te pareces mucho a Natalie Portman? En mi cabeza, eso iba a terminar en una sonrisa ligera, un jajaja sí, me lo dicen y listo. Pero no. Ella me miró, con una voz súper flexible y educada, y me respondió, si lo soy, gracias, que tengas un día maravilloso. Fue tan elegante, tan breve, tan perfectamente medido, que me desarmó por completo. Y enseguida se alejó rápido, sin hacer escándalo, sin grosería, sin drama, simplemente haciendo esa maniobra de persona famosa que ya aprendió a salir de situaciones incómodas antes de que crezcan. Yo me quedé congelado. Con esa sonrisa tonta todavía pegada en la cara, pero por dentro sintiendo que acababa de pisar un cable. No porque ella me hubiera tratado mal, al contrario, fue impecable. Justo por eso dolió más. Porque entendí al instante que mi cumplido inocente para mí era un segundo divertido, pero para ella probablemente era otra interrupción más en una lista eterna de interrupciones. Otro recordatorio de que incluso en un museo, con su hija, en un día normal, no puede ser solo una persona normal. Volví con mi novia en ese estado de creo que metí la pata pero todavía no quiero admitirlo. Le conté la escena y su cara fue de ¿qué acabas de hacer? Yo, todavía negándolo, dije algo como, bueno, capaz no era, no. Entonces abrimos el teléfono, buscamos fotos recientes de Natalie Portman y ahí se terminó cualquier esperanza. Era ella. Era literal ella. Misma cara, misma mirada, misma energía. Y para rematar, sí, tiene una hija de esa edad, alrededor de 9 años. Ahí ya no quedaba duda, solo vergüenza de alta definición. Sentí ese tipo de calor en la cara que no te quita ni el viento de Ámsterdam. Porque además yo no fui con mala vibra, no fui invasivo a propósito, no fui en plan fan histérico. Pero igual terminé siendo el tipo que, por querer tener un gesto lindo, le añadió una mini dosis de tensión a una mujer que solo quería disfrutar una salida con su hija. Y eso me pegó. Mucho. Me hizo pensar en cuántas cosas hacemos con buena intención sin medir el contexto real de la otra persona. Desde afuera, mi frase suena incluso tierna. Desde adentro de su experiencia, capaz fue otro desconocido confirmando que no hay pausa, que no hay invisibilidad, que no hay descanso total ni frente a un Van Gogh. Y yo estaba ahí, participando sin querer en eso. Me quedó claro que la línea entre ser amable y ser una carga puede ser súper fina, y casi siempre depende menos de la frase y más del momento. A veces el mejor respeto no es decir algo bonito. A veces es dejar que alguien exista en paz. Salí del museo viendo todo distinto. Ya no solo los cuadros, también la gente. Me pregunté cuántas veces yo mismo quise hacer algo buena onda cuando en realidad lo más buena onda era no intervenir. Porque sí, técnicamente fui educado. Sí, ella respondió amable. Sí, nadie gritó, nadie se enojó. Pero eso no significa que no haya sido incómodo. Y si algo aprendí hoy es que no todo lo que parece un gesto positivo se siente positivo del otro lado. Así que ese fue mi gran tifú del día. Yo quería hacerle un cumplido bonito a una desconocida y terminé angustiando, aunque sea un poquito, a una famosa que estaba teniendo un momento íntimo con su hija.
Ella estuvo a la altura. Yo me fui con una lección. Y ahora te lo cuento porque, honestamente, todavía me da cringe, pero también me dejó pensando en serio. Acabo de pasar uno de esos momentos que te persiguen en la ducha durante años. Yo estaba en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, tranquilo, en modo turista sensible, cuando vi a una mujer con. Nunca pensé que me iba a temblar la mano por escribir algo, pero hoy me pasó. Tengo 27 años y he construido una versión falsa de mí para que nadie vea lo que realmente soy. Y lo peor no es que esté solo, lo peor es que yo mismo me metí en esta cárcel. Me cuesta admitirlo sin sentir vergüenza, pero si no lo digo así, en crudo, me sigo escondiendo. Soy virgen a los 27, no tengo amigos de verdad desde los 15, no terminé estudios superiores, tengo $2 en la cuenta y una deuda de 30.000. Soy adicto al alcohol. Trabajo en un empleo mal pagado haciendo limpieza, y aunque no debería sentir vergüenza por trabajar, la siento porque llevo años comparándome con todos y sintiéndome menos. Cuando alguien me pregunta por mi vida, me bloqueo. No tengo grandes viajes, no tengo anécdotas increíbles, no tengo historias de esas que hacen que todos se rían en una cena. Me siento torpe socialmente, como si me faltara una pieza que todos los demás recibieron y yo no, y encima de todo, miento. Miento muchísimo. Miento sobre cosas que para otros parecen pequeñas, pero para mí son gigantes. He mentido diciendo que perdí la virginidad hace tiempo, que tengo amigos, que tengo un trabajo importante, que mi vida va mejor de lo que va. A veces ni siquiera lo planeo, sale automático, como un reflejo para no sentirme expuesto. Es como si cada vez que alguien se me acerca, yo levantara una pared y encima le pintara una puerta falsa para que crean que pueden entrar. Luego vuelvo a mi casa, me sirvo un trago, y me odio por haber mentido otra vez. Porque sí, en el momento me protege, pero después me hunde más. Cada mentira me deja más lejos de la única cosa que de verdad quiero, conectar con alguien de verdad. Yo sé que suena contradictorio. Quiero intimidad, pero actúo como si tuviera pánico de que me vean. Quiero amigos, pero cuando alguien muestra interés, le entrego un personaje. Quiero una pareja, pero me presento como una versión editada de mí mismo, una versión aceptable. Y ya me cansé. Me cansé de sostener historias que no viví, de recordar qué dije y a quién se lo dije, de sonreír por fuera y sentirme vacío por dentro. Me cansé de estar en una conversación pensando si supieran la verdad, se irían. Vivo con esa frase clavada en la cabeza, si supieran la verdad, se irían. Pero acá viene lo raro, y quizá lo único que me está salvando, aunque estoy en el fondo, no todo está perdido. Tengo trabajo, medio estable, pero trabajo al fin. Estoy sano. Y en estos últimos meses empecé a hacer cambios reales y constantes. Pequeños, sí, pero reales. Menos excusas. Más rutina. Más conciencia de que, si sigo así, puedo llegar a un punto de quiebre bueno. Un punto en el que, por primera vez, me anime a tener citas de verdad y meterme en alguna actividad social para conocer gente sin esconderme. Quiero intentarlo, en serio quiero intentarlo. El problema es que cuando imagino ese momento, aparece la pregunta que me paraliza. ¿Cómo voy a construir algo verdadero si todo lo empecé con mentiras? Yo no sé cómo decirle a alguien: mira, te mentí porque tenía miedo de que me rechazaras. No sé cómo contar que no he vivido lo que dije que viví. No sé cómo decir: no tengo la vida resuelta, de hecho estoy endeudado, peleando con el alcohol y aprendiendo desde cero a relacionarme. Me da terror que me miren con lástima o con desprecio. Me da terror confirmar mi peor creencia, que yo no valgo si no maquillo mi historia. Pero también me da terror seguir igual 5 años más, 10 años más, repitiendo este ciclo hasta que se me pase la vida. Hoy entiendo algo que me cuesta aceptar: mentir no me hizo más interesante, me hizo más invisible. Nadie puede quererme de verdad si yo no aparezco de verdad. Nadie puede ser mi amigo si yo entro a la relación actuando. Y yo ya no quiero actuar. No quiero otra noche de inventar una vida y volver a casa a odiarme. Quiero empezar aunque sea torpe, aunque sea lento, aunque me dé vergüenza. Quiero aprender a decir: esta soy yo,
esta es mi historia, no. Está bonita, pero es real. Quiero comprobar si existe alguien capaz de quedarse cuando no hay filtro ni guión. Nunca pensé que me iba a temblar la mano por escribir algo, pero hoy me pasó. Tengo 27 años y he construido una versión falsa de mí para que nadie vea lo que realmente soy. Y lo peor no es que esté solo, lo peor es que yo mismo me metí en esta cárcel. Me cuesta admitirlo sin sentir vergüenza, pero si no lo digo así, en crudo, me sigo escondiendo. Soy virgen a los 27, no tengo amigos de verdad desde los 15, no terminé estudios superiores. Me enteré de que tenía una ETS un martes cualquiera, de esos en los que uno cree que nada puede salir peor, y aún así sale. Lo primero que sentí no fue dolor, fue vacío, como si me hubieran apagado algo por dentro. Y lo peor no fue el diagnóstico, fue mirar mi historia de casi 7 años con ella y preguntarme en qué momento dejé de ver lo que tenía enfrente. Yo llevaba una relación intermitente con mi novia desde hacía casi 7 años. No vivíamos juntos, pero teníamos esa dinámica rara de pareja que se separa, vuelve, discute, se promete cosas, y otra vez se vuelve a intentar. Yo me aferraba a la versión buena de nosotros, a los días tranquilos, a los mensajes largos, a la idea de que todo lo difícil era una mala racha. Me repetía que después de tanto tiempo ya nos conocíamos demasiado como para fallarnos de verdad. Qué ingenuo suena ahora, pero en ese momento yo lo creía con todo. Con el tiempo empezaron cosas pequeñas, de esas que uno al principio justifica. Un día me di cuenta de que me había bloqueado en Facebook. Así, sin una conversación previa, sin una explicación clara, sin siquiera la intención de disimularlo bien. Cuando la confronté, me dio una razón floja, que estaba cansada de redes, que necesitaba espacio, que era por paz mental. Yo quise creerle, porque cuando quieres salvar algo, te tragas versiones que ni tú mismo comprarías si vinieran de un extraño. Después vino lo de las noches. Ella me decía ya me voy a dormir, y yo, del otro lado, me quedaba con ese mensaje corto como despedida. Pero luego veía señales de que seguía despierta hasta la madrugada, actividad, movimientos, cambios en línea, esas cosas que te dejan con una punzada en el pecho porque no son prueba definitiva, pero tampoco son nada. Es una tortura silenciosa, porque no sabes si estás exagerando o si ya estás viendo la verdad asomarse por las grietas. En medio de toda esa ansiedad, yo cometí algo que nunca pensé que haría. Encendí su servicio de ubicación en su iPad para que ella no pudiera ver dónde estaba yo. Lo hice por miedo, por paranoia, por esa mezcla tóxica de desconfianza y necesidad de control que te cambia sin que te des cuenta. No me enorgullece decirlo, pero fue así. Cuando una relación se convierte en una guerra fría, uno empieza a hacer movimientos defensivos como si el otro fuera un rival y no una persona que dice amarte. Y ahí entendí que ya estábamos muy rotos, aunque todavía no quisiera admitirlo. Luego llegó el golpe final. Me hice estudios por una molestia que al principio minimicé, y el resultado confirmó una ETS. Me quedé mirando el papel como si estuviera en otro idioma. En segundos me explotó todo en la cabeza, nuestras idas y vueltas, los bloqueos, las mentiras de ya me dormí, las inconsistencias, ese presentimiento que yo llevaba meses empujando debajo de la alfombra. No tenía un video, no tenía una confesión, no tenía una escena dramática de película. Tenía algo más crudo, una verdad en mi cuerpo y un silencio enorme en la relación. Cuando hablé con ella, la conversación fue un desastre. Respuestas a medias, evasivas, cambios de tema, intentos de hacerme sentir culpable por desconfiar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no grité, no supliqué, no negocié. Solo escuché. Porque cuando uno por fin conecta los puntos, deja de discutir para convencer al otro y empieza a escuchar para convencerse a sí mismo. Yo ya no estaba buscando una explicación perfecta, yo estaba aceptando que, aunque nunca tuviera cada detalle, lo esencial ya lo sabía. Lo más duro no fue perderla. Lo más duro fue aceptar cuánto tiempo me traicioné yo. Cuántas veces me hice el fuerte para no sentir miedo. Cuántas veces llamé paciencia a lo que en realidad era negación. Cuántas veces confundí amor con aguantar lo inaguantable.
Y también me dolió reconocer que yo también me ensucié emocionalmente en el proceso, que el miedo me llevó a actuar desde la desconfianza y no desde la dignidad. No quiero romantizar mi parte, porque también tuve errores, y nombrarlos me obliga a no repetirlos. Hoy no cuento esto para que me tengan lástima. Lo cuento porque sé que hay alguien escuchando que también está en esa etapa en la que todo le hace ruido, pero todavía se dice seguro estoy imaginando cosas. Yo me repetí eso demasiado tiempo. Y mientras más lo repetía, más lejos quedaba de mí mismo. Si algo aprendí es que la intuición no siempre trae pruebas, pero casi siempre trae dirección. Y cuando el cuerpo, la mente y los hechos empiezan a señalar lo mismo, ignorarlo sale carísimo. Me enteré de que tenía una ETS un martes cualquiera, de esos en los que uno cree que nada puede salir peor, y aún así sale. Lo primero que sentí no fue dolor, fue vacío, como si me hubieran. La noche en que empecé a llenar solicitudes para la universidad, me quedé viendo la pantalla como si estuviera en otro idioma. Todos me preguntaban qué iba a estudiar y yo sonreía, pero por dentro sentía pánico. Lo peor es que sí tenía una respuesta, solo que era la respuesta que nadie quería escuchar. Toda mi vida la viví en mi país, con mis rutinas, mis amigos, mis códigos, y de pronto me dijeron que me iba a mudar a Estados Unidos con mi mamá, que allá iba a estudiar, que allá estaba mi futuro. Sonaba emocionante cuando lo decía en voz alta, como esas historias de nuevo comienzo, pero por dentro me sentía como si me hubieran arrancado de raíz. No sabía cómo era la cultura, no sabía cómo era la gente en la universidad, no sabía si iba a encajar o si iba a ser la rara que no entiende los chistes, las referencias, ni la forma de hablar. A veces me despertaba pensando en eso y me dolía el pecho. Yo quería arte. Quería animación. No era un capricho, era lo único que me hacía sentir viva de verdad. Podía pasar horas dibujando sin mirar el reloj, imaginando personajes, historias, escenas. Pero cada vez que lo decía, sentía que lo que escuchaba no era quiero crear, sino quiero morirme de hambre. Empecé a escuchar lo mismo una y otra vez, eso no es viable, eso no da estabilidad, eso no tiene futuro, y ahora con la IA menos. Esa frase me perseguía. Con la IA menos. Como si mi sueño tuviera fecha de caducidad y ya hubiera vencido. Entonces busqué un plan B para que dejaran de verme como una bomba de tiempo. Pensé en psicología. Me gustaba la idea de entender a la gente, de acompañar procesos, de hacer algo que tuviera sentido humano. Pero cada vez que lo mencionaba, recibía respuestas mezcladas. Unos me decían que era buena opción, otros que no tenía salida, otros que sí, pero no tanto. Y en mi casa nunca sentí entusiasmo real. No era un no directo, pero era ese silencio incómodo que te dice esperábamos algo mejor. Ese tipo de silencio también pesa. El problema es que yo no soy una chica STEM. Nunca lo fui. Y aún así, en secundaria me metí a STEM por presión, porque me repetían que ahí estaban las oportunidades, que había que ser inteligente para el futuro, que no podía darme el lujo de elegir algo fácil o inútil. Intenté convencerme de que si me esforzaba lo suficiente, me iba a gustar. No pasó. Me pasé años con estrés constante, una ansiedad que no se apagaba ni los fines de semana, y aunque logré pasar, mi salud mental estaba destruida. No era cansancio normal, era sentir que cada día era sobrevivir. Y ahora todo eso regresó más fuerte porque, otra vez, parece que casi todas las carreras seguras dependen de STEM. Y yo odio las matemáticas con cada fibra de mi ser. No es una exageración dramática, de verdad me hacen llorar. Me sentaba a estudiar física, estadística, cálculo, y era como si las letras y números se pelearan entre ellos. Veía tutorial tras tutorial, docenas de videos, profesores explicando de 1000 maneras, y nada se quedaba en mi cabeza. Nada. Me daba vergüenza, me frustraba, me sentía tonta, me comparaba con todo el mundo. Y me duele admitirlo, pero en la mayoría de materias con matemáticas terminé haciendo trampa porque no podía entender ni memorizar. No estoy orgullosa de eso, pero era eso o hundirme. Encima está el tema del dinero. No somos financieramente estables,
Y eso me cae encima todos los días como una deuda emocional. Siento que no tengo derecho a equivocarme, que tengo que escoger algo que me asegure trabajo, sueldo, estabilidad, aunque yo me apague por dentro. A veces pienso que sería más fácil si yo fuera otra persona, alguien que ama números, alguien que disfruta resolver ecuaciones, alguien que no se rompe con cada examen de cálculo. Pero no soy esa persona, y fingir que sí lo soy me ha costado demasiado. Llevo semanas entre dos miedos: estudiar lo que amo y no poder sostener mi vida, o estudiar lo correcto y no poder sostenerme a mí. Me da miedo llegar a Estados Unidos y sentir que voy atrasada en todo. Me da miedo elegir mal y arrepentirme. Me da miedo decepcionar a mi familia. Pero también me da miedo pasar otros 4 años llorando frente a una libreta, odiándome por no encajar en un molde que nunca fue mío. La noche en que empecé a llenar solicitudes para la universidad, me quedé viendo la pantalla como si estuviera en otro idioma. Todos me preguntaban qué iba a estudiar y yo sonreía, pero por dentro sentía pánico. Lo peor es que sí tenía una respuesta, solo que era la respuesta que nadie quería escuchar. Toda mi vida la viví en mi país, con mis rutinas, mis amigos, mis códigos, y de pronto me